Ok, está. Bueno, comenzamos. Ahí está Diego, Mara también vi. Está. Y- Perfecto. Bueno, comenzamos entonces con la clase. La idea de hoy es cerrar la unidad 2. Un poco la metodología de trabajo va a ser trabajar en los temas que completan la unidad 2 y después, al finalizar la clase, dejamos un espacio, una media hora antes, como para trabajar en, en el trabajo práctico. Como habrán visto, tienen un foro habilitado en el aula virtual para resolver la cuestión del trabajo práctico de esta unidad temática, y además tienen un cuestionario de autoevaluación de la unidad 1, ¿sí? Así que esos temas los vamos a tratar cuando cerremos el contenido de lo que vamos a trabajar hoy. Me habían preguntado si las clases se grababan. Sí, están grabadas. Tengo que ahora mirar la cuestión del archivo que queda cuando yo grabo esto. Son archivos largos, muy pesados, porque son de 2 horas aproximadamente. Pero además, si bien en la clase giran en torno a una presentación que yo elaboro, que ya están disponibles en el aula virtual, ya pueden mirar también la presentación que usé en la clase pasada sobre las ideologías. Y también, obviamente, los textos que tienen para leer. Con relación a este tema de la unidad 2, hay solamente dos textos de lectura obligatoria. Uno es el de Tiefenberg. Yo les había comentado en la clase pasada que con Mara habíamos editado ese texto. Eh, Mara fue la que transcribió el texto completo, después yo hice una edición y subimos, que es un texto corto que explica las diferencias entre las ideologías, ¿sí? Es una, buenos días, Eliana, un texto corto que tiene un lenguaje obviamente, eh, digamos, un lenguaje ideológico también el texto, porque bueno, Tiefenberg militaba en el Partido Comunista y por lo tanto le da como mayor énfasis al comunismo, pero también expresa el clima de época, en esto que vamos a ver hoy, que es de alguna medida el movimiento obrero no puede llegar a organizarse por una cuestión ideológica, ¿sí? Y el foro exactamente está desde la unidad, el foro está desde ayer, y ese foro se lo van a comentar ahora Santiago y Diego cuando cerremos esta clase, porque lo que vamos a trabajar en el foro tiene que ver con uno de los conflictos sociales más importantes del siglo XX, que es la Revolución Rusa, digamos, ¿sí? Profe, Uno podría, y ahí, ¿sí? em, el mensaje que mandé dice que el foro no está desde ayer. No sé si lo sacaron o qué. No sé, eso lo vemos ahora, porque sí está disponible, ahora lo vemos al tema del foro. ¿Sí? Y ahí le explican todo, Diego y Santiago le van a explicar todo como el tema del foro, plazos y todo lo demás, ¿sí? Pero sí, les comento, bueno, qué textos tienen para leer, cómo tienen que intervenir, qué se les pide para que intervengan, ¿sí? Eh, Ustedes saben que ahora el 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador o de los Trabajadores, y que en este día, obviamente, pareciera ser que tenga más importancia el Día Internacional del Trabajador, del 1 de mayo, que la Revolución Rusa. Sin embargo, en términos de impacto social y en términos de transformaciones, la Revolución Rusa es significativamente más grande que el 1 de mayo, ¿sí? Sí, mucho más grande, de mucho más alcance. Por eso, si bien estamos próximos al Día Internacional del Trabajador, que vamos a trabajar algún tipo de actividad, estimo yo, eh, nos parece que la Revolución Rusa tiene un alcance y una proyección mucho mayor, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver ahora cerrando la materia, la unidad. Y bueno, entonces, ahora yo voy a compartir lo que vamos a trabajar ahora. A ver, déjenme ver que en esto coincida, ver qué voy a... mm, bueno,
¿Ven algo o no? Todavía no se ve nada, profe. Ok, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, gracias. Bueno, bien, pongo a grabar. Está, ya estamos grabando. Bien, vamos a trabajar una cuestión que son las internacionales obreras eh, y que tiene que ver con lo que nosotros estuvimos trabajando en la clase pasada. ¿Se acuerdan de cómo fue consolidándose el capitalismo, cómo el capitalismo en el siglo XIX fue construyendo su hegemonía como orden social, cómo habíamos visto, para los que no se acuerdan, cómo el capitalismo tenía que ver con el impulso que le fue dando la naciente burguesía y fue desplazando la burguesía al feudalismo, a la aristocracia feudal, y la burguesía se fue instalando como clase social dominante. Las características que tenía la burguesía en esto de la innovación constante, la necesidad del progreso técnico de manera constante y demás. Bueno, en fin, mientras el capitalismo se iba consolidando y se iba estableciéndose como forma social dominante, obviamente que dentro del capitalismo, aquel sector que le quedaba la cuestión de la venta de la fuerza de trabajo, que era la clase obrera, la clase mayoritaria, la más populosa, la más grande, comenzó a plantearse la necesidad también de, les decía en la clase pasada, de que, bueno, ahora le tocaba el turno a la clase obrera para transformar ese orden social burgués que es el capitalismo. Y por lo tanto, bueno, comienzan a diseñar una serie de estrategias para tratar de organizarse colectivamente. Y en el marco de esa organización colectiva surgen una serie de esquemas eh, de trabajo conjunto entre las clases obreras, bueno, todos los, perdón, las agrupaciones y los sindicatos de Europa del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XIX sobre todo, porque vamos a ver a partir ya de la segunda mitad del siglo XIX, organizaciones obreras que comienzan a plantear la idea de que, bueno, tenemos que unirnos para tratar de llevar a cabo un trabajo que conduzca a una revolución y a un cambio del sistema, ¿sí? Y estas figuras son las que se conocen como las internacionales obreras, que tienen la característica justamente de ser internacionales y que de la base de su unidad es la clase obrera, ¿sí? Entonces, las internacionales obreras son como el intento de unir a todos los trabajadores occidentales, estamos hablando siempre de Europa, ¿sí? A todos los trabajadores europeos, y también, bueno, esto incluía a los Estados Unidos, en el caso de América Latina, en el caso de América, perdón, la idea de unir a todos los trabajadores para llevar a cabo la revolución y un trabajo de difusión de las ideas políticas en sus países, un trabajo de concientización, un trabajo de sensibilización o ¿sí? de poder llevar estas ideas. Y ustedes saben que todo intento de organización, por más fácil que parezca, tiene muchos desafíos detrás, que es justamente nada más y nada menos que ponerse de acuerdo, ¿sí? Imagínense ponerse de acuerdo comunidades de obreros de diferentes países con diferentes intereses y demás. Pero las internacionales tienen ese desafío de querer establecer una unidad política de proyección internacional, que no es, repito, que no es fácil, teniendo en cuenta que ya para esa época se estaba trabajando mucho a nivel político la construcción de la idea de nación, la idea de fronteras, y ustedes saben que siempre uno va a terminar o proyectando acerca del país del cual viene o del cual vive, o la realidad que le toca vivir en su país o en su territorio, frente a otro país y demás. Este tema de las internacionales o de carácter internacional del movimiento obrero es el mismo problema que presenta hoy el sindicalismo internacional, que es justamente cómo hacer para unirse en un contexto en el cual todo el mundo está pensando resolver problemas, problemas locales, ¿sí? Eso ya lo vamos a trabajar posteriormente, pero tiene que ver con esto, cómo haces para resolver problemas internacionales cuando tu mirada netamente
se focaliza en lo local, ¿sí? Y bueno, un poco es eso la dificultad en estos términos. Bueno, ¿qué son las internacionales obreras? Las internacionales obreras son 4. La primera, la segunda y la tercera son las más importantes. La cuarta internacional fue más un proyecto, un intento de internacional, pero que no llegó a prosperar como tal, o no tuvo la misma proyección. Pero la primera, la segunda y la tercera sí son importantes, y ahora vamos a ver esto. Acá aparecen las ideas políticas que vimos anteriormente, ¿sí? ¿Cuáles son las ideologías que estaban girando en torno a los pensadores de esa época? Y bueno, son las mismas que nosotros vimos, las del siglo XIX. El anarquismo, que ya habíamos visto la idea del cuestionamiento al poder, a toda forma de organización política, jerárquica, ¿sí? Y acá teníamos una serie de representantes: Proudhon, Bakunin, Kropotkin. Tenemos el socialismo científico, representado por Marx específicamente, ¿sí? Y tenemos al sindicalismo de Sorel, francés, que ya también lo trabajamos en la clase pasada. Pero esto es para repasar, ¿sí? Entonces, las ideologías políticas que daban forma a la naciente clase obrera que se estaba organizando eran estas, ¿sí? Las corrientes anarquistas, las socialistas científicas y las sindicalistas. Las particularidades que tienen estas ideologías, que también la tiene el liberalismo del sector burgués, eh, esta cuestión de escribir, ¿sí? De escribir, de hacer difusión a través de la escritura, son como los que representan estas corrientes, son referentes que escriben mucho, que intentan divulgar sus ideas a través de escritos, y justamente las internacionales también oficiaban como espacios en los cuales estos referentes proponían sus escritos, proponían sus, sus líneas de cómo debía encararse la revolución de los trabajadores y la revolución de la clase obrera. Algo ya le estoy dando la pauta de por qué fracasan, ¿sí? Fracasan básicamente en la estrategia. ¿Qué estrategia adoptar? ¿Sí? No es lo mismo si yo digo que mi estrategia va a ser poner un concejal y poner un diputado que lentamente vaya peleando desde el interior los votos para alcanzar legislativamente algún cambio y con el tiempo ir desencadenando un proceso de reforma social, por ejemplo, a que venga un sector y te diga: no, mira, la estrategia tiene que ser ir al choque y directamente llamar a una huelga general. Bueno, así, ¿sí? Tiene que ver con que las estrategias que estos sectores definen respecto de cómo encarar la reforma proletaria, o más que reforma, perdón, la revolución proletaria, ¿sí? Tiene que ver con eso, de cuál es la estrategia que se va a adoptar. Que hasta el día de hoy sigue vigente, ¿sí? Hasta el día de hoy van a encontrar divergencias al interior del sindicalismo, entre aquellos que son más consensualistas, aquellos que les gusta excesivamente el diálogo, guiño guiño, dijo, los excesivamente dialoguistas, los excesivamente burocráticos, los que directamente van al choque y después negocian. Digamos, las estrategias son diferentes, siempre, pero no estamos hablando ya de revolución obrera, obviamente, sino que estamos hablando de cambios en las relaciones laborales o cambios en las condiciones de las relaciones laborales. Bueno, acá era nada más y nada menos que llevar a cabo la revolución obrera, pero con estrategias diferentes, ¿sí? Con estrategias diferentes. Esto un poco lo trabajamos, las revoluciones de 1848, ¿sí? Esto ya habíamos referenciado en la clase pasada, tanto las revoluciones de 1830 como las revoluciones de 1848, vienen a marcar el fin prácticamente de los últimos estados absolutistas. Son revoluciones burguesas también, pero que se suele entender que eh, de alguna medida la revolución de 1848 fue como que marca el fin ya prácticamente del modelo feudal, como decir, bueno, a partir de acá ya el modelo feudal prácticamente pierde esencia.
Bueno, ¿qué son las internacionales obreras? Acá algo estaban escribiendo en el chat. No estoy hablando de las internacionales, todavía no expliqué el autor, la autora en realidad, ¿sí? Es Annie Kriegel. Ya me adelanto, Annie Kriegel es la autora de las internacionales obreras que tienen para trabajar y que está en el foro, para el debate sobre la Revolución Rusa. ¿Qué son las internacionales obreras entonces? Dice, son los primeros movimientos y asociaciones organizadas de trabajadores basadas en el principio de internacionalización como factor de unidad y lucha para alcanzar reivindicaciones de carácter social, político y laboral. Fíjense esto, basadas en el principio de internacionalización. ¿Alguien puede, de los que estamos acá, cuántos son? O sea, una banda, como se decía antes, no sé si se sigue diciendo, somos un montón. ¿Alguien puede explicarnos qué significa el principio de internacionalización como factor de unidad? El que responde bien puede continuar durmiendo, está eximido, en un día nublado como hoy. ¿Alguien puede responder qué significa el principio de internacionalización como factor de unidad? ¿Por qué era importante esto? Si lo pueden vincular con clase obrera, si lo pueden vincular con un poco con la idea de manifiesto comunista de Marx, que lo trabajamos en la clase pasada, o con la idea de Thompson, de la clase obrera, o sí, y algunos aspectos de Baldo Lacomba. También alguien podría decirnos por qué el peso en la internacionalización, digamos, cuál es el principio de la internacionalización de la clase obrera. Usted había mencionado que no se tenía que los obreros, justamente la clase obrera, no tenían que tener esta idea de, ¿cómo era? De nacionalidad, digamos, porque si no, no se podían unir, juntar fuerzas con clase obrera de otros países, digamos. Exacto, Julieta, muy bien. Julieta, ¿podés retirarte? Gracias, me desconecto. Nos vemos. Podés retirarte muy bien, Julieta. Exactamente, tiene que ver con que la clase obrera no tiene fronteras, ¿sí? Entonces, el principio de la internacionalización que señalan los autores es digamos, que señalan estos referentes, es la clase obrera se tiene que unir, porque la clase obrera no tiene fronteras. Uno es proletario en China, en Australia, Nueva Zelanda, en Estados Unidos, ¿sí? No hay fronteras. Está bien, está bien, Mon. No podés dormir, no podés ir, retirarte a dormir, digamos, porque corres el riesgo de ser despedida, ¿sí? A lo que voy es que la clase obrera no tiene fronteras, no tiene nacionalidad, ¿sí? Ahí fíjense que la idea de nación es para muchos de estos referentes una construcción burguesa, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hace la idea de nación para estos referentes? Es que pone límites o fronteras entre trabajadores que se separan por una cuestión territorial, pero que al fin y al cabo, en términos de unas relaciones sociales de producción, siguen siendo lo mismo, ¿sí? Siguen siendo vendedores de la fuerza de trabajo, pauperizados, precarizados, sobrevivientes, ¿sí? Entonces, ese es el principio de la internacionalización. La clase obrera no tiene fronteras, ¿sí? Como muchos te van a decir también, el capital no tiene patria. No sé si alguna vez escucharon hablar de eso. Amazon no tiene patria, Facebook no tiene patria, qué sé yo, no sé. Monsanto no existe más, creo que ahora es Vago, no sé si es. No tiene patria, ¿sí? El capital no tiene patria, las multinacionales no tienen patria, bueno, un poco, si ustedes lo quieren tomar con el perdón de la comparación, la clase obrera no tiene nacionalidad, no tiene fronteras, es clase en cualquier lugar, si uno es trabajador, en cualquier lugar. De ahí viene el principio de la solidaridad obrera, ¿sí? Hay que ser solidarios con todos los trabajadores del mundo. Bueno, el principio de la internacionalización es ese, trabajar la idea de que la clase obrera no tiene nacionalidad, ¿sí? No tiene una separación territorial. Y esto tiene que ver con
cómo se piensa el sistema, es decir, uno es trabajador en el marco de las relaciones sociales de producción capitalistas en Paraguay, Bolivia, Chile, cualquier lugar, ¿sí? Perfecto. Anoten eso porque pregunta de examen suele ser, Lucas, y por eso les decía. ¿Perdón? Diego, habla. ¿Diego? No, ahí, por ejemplo, un ¿Diego? factor, ¿Hola, ¿te querés retirar? No. un factor interesante para pensar ahí, por ejemplo, a modo reflexivo para los chicos es qué pasa en las guerras, por ejemplo, donde, digamos, uno va a defender su nación, por ejemplo. En este caso, estamos acercando el periodo de la Primera Guerra. ¿Cuáles son por ahí los planteos que hacen de estas corrientes? Digamos, pensar eso es interesante también. Digo, ¿están a favor, están en contra? O sea, ¿es una guerra de obreros contra obreros o de nacionales contra nacionales, digamos? Parece también interesante como... Sí, totalmente. Totalmente. Hoy la internacionalización prácticamente, bueno, ha perdido, no peso, existen las internacionales sindicales, ya no son internacionales obreras como tal, pero sí internacionales sindicales, porque bueno, los sindicatos ya prácticamente están aceptados en todo el mundo, salvo países, no sé, con regímenes muy dictatoriales, pero entonces ya son internacionales sindicales, pero fíjense ustedes los ejemplos que siempre damos. En el marco de las empresas por ahí que tienen deslocalizados sus procesos productivos, pongan por caso las automotrices, que tienen, no sé, una línea de montaje en Córdoba, la otra línea de montaje en San Pablo, la otra parte de la línea de montaje, qué sé yo, vinculado con el motor en Alemania, tiene como externalizado todo su proceso productivo en diferentes países. Pero al fin y al cabo los trabajadores siguen siendo trabajadores de la automotriz, de la misma automotriz, y trabajadores de la industria del automóvil. Entonces el planteo que siempre se hace es, bueno, ¿cómo haces para que en algunos sectores eso no genere, no haya diferencias de las relaciones de trabajo de Argentina comparativamente con Brasil y a su vez comparativamente con Alemania, ¿sí? Porque al fin y al cabo tenés ahí una estratificación de clase obrera de trabajadores de primera, segunda y tercera categoría. No sé si alguna vez escucharon esa expresión, trabajadores de tercera categoría, es decir, trabajadores que viven en países donde las relaciones laborales son tan precarias frente a trabajadores de países desarrollados de la misma fábrica o de la misma industria con unas condiciones de vida eh, mucho, mucho mejor. Entonces, fíjense cómo ahí tenés el capital transnacionalizado, pero la clase obrera sigue peleando a nivel local. A eso va la cuestión de cómo se tienen que implementar estrategias de internacionalización para tratar de sobrellevar. O no es lo mismo en un país donde la mujer tenga más o menos derechos laborales y en otros países donde prácticamente no puede hacer nada y la empresa sigue siendo la misma, ¿sí? Bueno, entonces, así como el capital no tiene patria, un poco la idea es de que los trabajadores tienen que trabajar el sentido internacional de la clase obrera. La primera internacional es la Asociación Internacional de Trabajadores, que se crea en Londres en el marco de una comunión entre los sindicatos ingleses y franceses que comienzan a trabajar y tomar contacto para unirse. Se crea en 1864 y en esta internacional Carlos Marx tiene una activa participación, es el ideólogo de la AIT, ¿sí? Del Consejo General de la AIT, es quien promulga básicamente la necesidad de establecer la unidad obrera a nivel internacional, ¿sí? Acá tenemos algunas características de la internacional. Fíjense, en 1864, algunas ideas de la internacional son, por ejemplo, la emancipación de la clase obrera, ¿sí? Esta cuestión de que no hay emancipación sin lucha por el poder político. Básicamente es provocar o llevar a cabo la revolución proletaria, ¿sí? Fíjense fuertemente ideas del marxismo, ¿sí?
Y en el contexto del 64 al 67 hubo una serie de huelgas. Estamos en pleno proceso de la maduración del capitalismo, cuando el capitalismo está como en pleno auge. Ocurre una serie de movimientos huelguísticos que hacen que haya importantes huelgas, lo cual alimentó la necesidad de trabajar alrededor de la internacionalización. Ahora no tengo acá para traer, pero algún día voy a preparar, cuando me dé un poco más el tiempo, van a ver ustedes que a lo largo de todos los ciclos económicos del capitalismo, en cada periodo de crecimiento y después de crisis, hay periodos de grandes conflictividades, ¿sí? Eso se suele medir, se llaman los ciclos. Hay uno que se llama un ruso, Kondratiev, que era comunista, y otro no me acuerdo, pero que lo que establecen es que en cada ciclo de acumulación de capital, en cada crisis hay grandes procesos de conflictividad social, ¿sí? O en cada crisis de sobreproducción hay grandes conflictividades sociales. Por ejemplo, una gran crisis capitalista de la Argentina del 2001 fue de la mano con un gran proceso de crisis social como fue la cuestión del 2001-2002, ¿sí? Entonces, en cada momento de bajada hay crisis, que generalmente coinciden, ¿sí? Los grandes movimientos, los ciclos de protesta, exactamente, que generalmente coinciden, gracias a Dios, coinciden entre el ciclo de acumulación con los ciclos de protesta. Si uno tuviera como dos mapas, si los vincula, crecen. Fíjense, acá, en un periodo de crisis económica, de sobreproducción, como fue la crisis del 67, desencadena una serie de crisis social y de movilidad social, ¿sí? Particularidades del capitalismo actual. Las crisis anteriormente eran como mucho más extensas, cada 100 años, y ahora las crisis son cada vez más recurrentes y cada vez más cortas, cada vez más cortas. Hoy, la verdad que lo de la pandemia está desencadenando una crisis capitalista, sin lugar a dudas. No del orden, a ver, una crisis de producción, evidentemente hay, una crisis donde comienza a haber mano de obra sobrante, un ejército industrial de reserva que se incrementa y demás, que esto, a la larga o a la corta, desencadena conflictividad social. No sé, esa es mi hipótesis, ¿sí? Los datos que yo estoy comentando te permiten visualizar la conflictividad social. Y no sé cuánto tiempo más se podrá soportar una crisis de estas características, ¿sí? Que no desencadene en grandes procesos de conflictividad social. Puede ser o no, ¿sí? Obviamente que acá no hay una crisis de sobreproducción, sino que es una crisis sanitaria, pero en el capitalismo las crisis de sobreproducción o de grandes acumulaciones, bueno, para eso tienen que leer El Capital de Marx para entender cómo funciona el capitalismo, pero lo importante es que en cada caída hay conflictividad social, ¿sí? En ese marco, la IT se refuerza y ve en esos procesos la necesidad de incrementar su presencia, ¿sí? Sin embargo, al interior de la AIT había diferencias, ¿sí? Respecto de cómo llevar adelante esta estrategia de la toma del poder político, ¿sí? Y estas diferencias aparecen con los anarquistas, ¿sí? Los anarquistas representados por Proudhon y Bakunin y los socialistas representados por Marx. Esto ya lo trabajamos en la clase pasada, pero básicamente la diferencia está respecto de cómo se debe llevar a cabo la estrategia obrera. Para los anarquistas, la estrategia obrera debía tener que llevarse a cabo a través de la huelga general y demás, ¿sí? Pero sin organización, sino una huelga más espontánea. Hay un nombre, ya alguien puede buscar un nombre que se suele usar hoy, que son las huelgas de los anarquistas, que se visten todos de negro y demás, que son como huelgas espontáneas, que aparece mucha gente. No ocurre tanto en Argentina, pero sí en Europa. Para 2010 y algo, Black algo es, no recuerdo bien, si alguien puede buscar, lo voy a agradecer. Bueno, tiene que ver con la huelga espontánea, ¿sí? Con la huelga revolucionaria espontánea, sin organización y sin tanto esquematización de fase a fase de cómo se debe llevar a cabo la revolución, que es un poco lo que le cuestionaban a Marx, ¿sí? En cambio, Marx lo que los acusaba era de tanto de utópicos y en el sentido de que no, si no hay
una mínima organización o si no hay una cuestión de esquematización, esa revolución no se puede llevar a cabo. Entonces hay diferencias entre Bakunin y Proudhon, hicieron que esta AIT no encontrara su rumbo, ¿sí? No encontrara su rumbo. Sin embargo, obviamente para los bakuninistas y los prudonistas, la organización en torno a un partido político era mal visto porque era sujetar la clase obrera a un partido político, al poder, básicamente. Sin embargo, Marx logra el Black Bloc, ahí está, gracias Ezequiel. Fíjense, busquen ahí lo que dice Ezequiel en el chat, que es el Black Bloc, que es un estilo de huelga espontánea en la cual todos se visten de negro, obviamente ¿para qué? Para no, exactamente, para no ser reconocido, ¿sí? Para no ser reconocido, que se suele usar mucho también acá. Vean después en diciembre, nosotros no tenemos los Black Bloc, pero sí aparecen los famosos encapuchados, ¿sí? Bueno, en el caso de Europa, la estrategia del Black Bloc, que es una estrategia de corte anarquista, tiene que ver con esto, con una cosa espontánea en la cual todos se visten de negro y provocan como desmanes perdón, Ezequiel me dice que no puede escribir acá. En el chat. Últimamente los 1 de mayo en París, así que estamos próximos a verlos. Quien está interesado, digamos, mirar las noticias del 1 de mayo, Van a aparecer seguramente tal cual, lo van a ver, digamos. Tal cual, ahora el 1 de mayo. Generalmente destruyen cadenas internacionales, digamos, de alimentos. Bueno, van a McDonald's, van a otras cadenas de ese tipo, Blockbuster, cuando existía, Subway, etcétera, y bueno, destruyen un poco ahí para tener presencia, digamos. Ahí también Santiago escribió, me llegan a mí privado, no sé si, ahí yo escribo lo que compartió Ezequiel, que es el Black Bloc, y lo que dice tal cual, lo que dice Diego también es así. Ahora el 1 de mayo seguro que van a ver actuando los Black Bloc y que justamente atentan contra las filiales de las internacionales, qué sé yo, bancos, como dijo Diego, bancos, McDonald's. Bueno, ustedes saben que en Francia... Principalmente norteamericanas. Exactamente. Y también van a ver el caso ustedes saben que Francia tiene hay una empresa francesa, cuando vayan a CIMAC, cuando lleguen a Cuarto, y nos encontramos en Cuarto, en CIMAC se suele estudiar mucho el caso de Telecom France, que es una de las empresas que presenta las tasas de suicidio más altas a nivel mundial por las malas condiciones laborales, digamos, ¿sí? Entonces, el suicidio de sus propios trabajadores. Bueno, también suelen atacar las filiales de Telecom France, no sé cómo se llamará ahora, pero sí, es verdad, están mucho en Francia, que no son los mismos de las pecheras amarillas. Los de las pecheras amarillas son otro estilo de otros sectores, ¿sí? Pero esto de los Black Bloc, como dice Santiago, que también predominan en Europa, AIFA, no sé qué es, Santiago, en Europa y en Estados Unidos tiene que ver con esto, si la huelga espontánea, así sin organización. Obviamente hay una mínima organización, pero no al estilo que propone Marx, o que proponía Marx, del partido, la discusión de ideas, el estudio, ¿sí? La disciplina en el estudio y en entender la obra y sobre todo la construcción de la conciencia de clase, cómo se va construyendo esa conciencia de clase para llevar a cabo la revolución proletaria. En fin, estas diferencias políticas hicieron que la AIT se debilite y se desintegre, por más que haya prevalecido la mirada del marxismo. Una de las grandes, en ese proceso que se da desde 1864 hasta 1919, que se constituye, 1864 hasta 1876, perdón, que es cuando se van a los Estados Unidos, una de las cuestiones que ocurre en ese proceso y que alimenta también el sentido de la AIT es la famosa Comuna de París, que les había hablado en la clase pasada, que la Comuna de París fue como la primera insurrección obrera y de toma del poder político que ocurrió en Francia, ¿sí? Y que se trató de un gobierno, como dice acá la presentación, de una asamblea compuesta por jacobinos,
blanquistas, anarquistas, Proudhon anarquistas, bakuниnistas anarquistas, y que la experiencia de la comuna fue digamos, la toma del poder de París por una asamblea compuesta por sectores populares. Entonces, en este segmento participaron diferentes corrientes ideológicas y en ese contexto funcionaba la AIT, que no tuvo participación, pero sí digamos que la AIT contribuyó a divulgar la experiencia de la comuna, ¿sí? La comuna también fue como una experiencia mucho más local, de trabajadores franceses, pero que obedecen al mismo clima de época, ¿sí? A esta idea de disputar el poder a la burguesía, llevar la conquista al poder de la clase obrera y demás. La Comuna de París duró una serie de días, no duró más que menos de 3 meses, y obviamente que fue fuertemente reprimida porque los que estaban en el poder retomaron el control de la ciudad. Pero en la comuna tiene algunas cuestiones interesantes, como que en el contexto en el cual estuvieron en la organización de la ciudad, determinaron una serie de medidas muy interesantes, como la socialización de los medios de producción, la educación pública, laica y gratuita para todos, como una serie de medidas innovadoras de reforma social bastante interesantes. Y un gobierno de asamblea, ¿sí? Ustedes saben que las asambleas son como la clave de muchas experiencias autogestionarias, o autogestivas y autogestionarias. Y la asamblea es como el órgano de gobierno, ¿sí? El órgano de discusión, es la asamblea. Y bueno, cuando la comuna es fuertemente reprimida, eso fue un duro golpe para la AIT y su intento de proyección, en el sentido de que se vio claramente debilitada por la derrota de la clase obrera en ese momento, ¿sí? Algunas cuestiones que trataron en la AIT, ¿sí? Esto que ya les dije: la necesidad de una acción unitaria del proletariado, lucha por la emancipación económica, abolición de la sociedad clasista, es decir, que no haya clases sociales, significa eso, abolición de la sociedad clasista, que no haya clases sociales, abolición de la explotación infantil y mejora de las condiciones laborales de la mujer. Ahora voy a tocar el caso de Rosa Luxemburgo. Solidaridad internacional obrera, esto ya lo saben. Reconocimiento de la importancia del movimiento organizado, claramente. La huelga es el principal instrumento de lucha. Y abolición de la propiedad privada de los bienes de producción. No de la propiedad privada que uno compra con su esfuerzo, sino de los medios de producción, es decir, de las herramientas de trabajo, ¿sí? Del capital, básicamente, pero no de lo que uno compra, lo que uno tiene, no la propiedad de la casa, por ejemplo, sino del medio de producción que se utiliza para producir. Son como los puntos principales de la IT. Esto de la abolición de la sociedad clasista es importante y lo quiero remarcar porque tiene que ver con esta cuestión de, bueno, que no haya lucha de clases. O sea, la lucha de clases va a desembocar en una disolución de una diferenciación y de estratos entre aquel que tiene, aquel que no tiene, sino que no habrá clases sociales, sino que el principio, exactamente el principio que sostiene esto, tiene que ver con somos todos iguales, ¿sí? No hay estratificación, y a cada cual según su necesidad, como decía Marx, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso. Van a escuchar también, van a escuchar muchos planteos, a ver, no, cómo trabajar la idea, van a escuchar en muchos congresos, en muchas exposiciones, posiciones clasistas o sindicatos. Sindicatos clasistas son sindicatos que solo dicen representar a sectores de la clase trabajadora y nada más, no burocratizados, no amarillos, en el sentido de no sindicalismo amarillo, no sindicalismo burocrático, sino sindicatos clasistas que representan enteramente al sector de la clase obrera con una idea de izquierda. Eso es muy común, pero también se suele utilizar la expresión clasista, por ejemplo, no sé, supongamos que, a ver cómo trabajo en el ejemplo, supongamos que yo digo, no sé,
Los sectores, como pasó en un congreso, ¿por qué digo la idea esta? Porque pasó una vez en un congreso y es interesante porque lo pueden escuchar. Supongamos que se estaban tratando la figura de los ninis, saben ustedes, los que no estudian, los que no trabajan, efectivamente la expresión nini, pero lo que ocurrió fue que en la exposición la persona dice, los ninis de sectores de clase media alta tienen tiempo para hacer otras cosas, digamos, para tomar, tienen el tiempo para no hacer nada porque los padres lo sostienen. Bueno, ¿cuál fue la crítica? Entonces, ¿qué le dijeron a esa profesora que estabas poniendo? Tenés una mirada clasista. Guarda con la mirada clasista, le dije. ¿Sí? Entonces, la mirada clasista aparece como frecuente, ¿sí? Y también suele tener un sentido de despectivo, ¿sí? O sea, lo que dio a entender sin querer esta profesora es como diciendo, la clase pudiente es ni porque quiere, digamos, ¿sí? Y no era la idea de lo que se estaba trabajando. Entonces le dijeron, guarda con la mirada clasista, guarda con tener esas miradas tan separatistas, tan separadas. Me dan sí, es verdad, no es verdad, pero por el modo en que se lo expresó, sonaba como que los, los chicos clase media, media alta pueden hacer estas cosas frente a aquellos que no lo pueden hacer, que son las clases pobres. Y ahí apareció la cuestión de la mirada clasista, ¿sí? Eh, van a encontrar también ese tipo de acepciones con la cuestión pensamiento clasista. Aquella persona tiene un pensamiento clasista, o no sé, ustedes pueden decirme, sí, las clases, sí, la verdad que lo que tratamos hoy está muy bien, pero tiene una mirada muy clasista el tema. No sé si, o aquel profesor tiene una mirada muy clasista de las relaciones laborales. Van a encontrar ese tipo de expresiones, ¿sí? No en Instagram, obviamente, en la cuestión académica, en la cuestión de discusión profesional, ¿sí? Tiene que ver con eso, qué carácter tiene el clasismo. Bueno, en fin, esa es una excepción, pero a lo que estamos trabajando acá es que Marx lo que procuraba es, la idea lo que procuraba era llevar a cabo digamos, las premisas del pensamiento del socialismo científico, que es esto de la abolición de la sociedad clasista. En fin, bueno, la AIT se disuelve en 1876 justamente por diferencias ideológicas, por la derrota de la comuna y por la falta de organización que permita llevar a cabo su proyección. Tengan en cuenta el contexto de la época, ¿sí? Viajar para encontrarse y demás hizo que vaya perdiendo fuerza. Y en el 72 se expulsan a los anarquistas y la AIT traslada su Congreso General o su Consejo General a Nueva York, Estados Unidos, y se disuelve en el 76. Del 76 vamos a pasar directamente a la Segunda Internacional, del 76 al 89 se conforma otra experiencia internacional que intenta recuperar el sentido de la Primera Internacional, que es la Segunda Internacional Obrera, que lleva el nombre de Internacional Socialdemócrata, ¿sí? Y esto tiene que ver con que en ese contexto de época, en el cual la Internacional Obrera, la primera, en cual la Primera Internacional se había disuelto, comienzan a adquirir fuerza en muchos países los partidos socialistas, ¿sí? Los partidos socialistas comienzan a organizarse y a tener existencia política en muchos países, ¿sí? Entre esos Alemania, uno de los países Alemania. Y la Internacional Socialdemócrata lo que viene a representar son como ya no tanto la unión de trabajadores, como fue la AIT, sino más que nada unión de partidos socialistas, ¿sí? La unión o la unidad de partidos socialistas. En este sentido, la Segunda Internacional tiene también la cuestión de llevar adelante la revolución proletaria, pero comienzan a aparecer ciertos problemas de estrategia, al igual que la AIT, ¿sí?
¿Cuándo se forma la Segunda Internacional? En París, en 1889, ¿sí? Y se realizan una serie de congresos que tienen como finalidad justamente llevar adelante la idea de la internacionalización obrera. Sobre la base acá ya más de una línea más socialista, ¿sí? Más vinculada a los partidos socialistas. Es la internacional, es esta Segunda Internacional Obrera la que proclama, por ejemplo, el Día Internacional de los Trabajadores, ¿sí? Fíjense que ocurre tiempo después del 1 de mayo, y es justamente esta internacional la que proclama la idea de que haya un Día Internacional de los Trabajadores. Bueno, tiene una serie de características, también, nuevamente, y acá sí esto quiero anotar, digamos, que tiene que ver con que también en el plano de la Segunda Internacional hay una serie de discusiones ideológicas de cómo llevar adelante la estrategia obrera, ¿sí? Una de las cuestiones que tiene que ver con la estrategia obrera se debate en torno a los reformistas y los ortodoxos, o los reformistas y los marxistas. Los reformistas estaban representados por Edward Bernstein, que anoto acá en el chat cómo se llamaba el socialismo reformista, que es una línea muy fuerte que aparece en la Segunda Internacional versus, si ustedes quieren, el socialismo científico, ¿sí? ¿Qué propone Bernstein? Bernstein propone básicamente la idea de que el socialismo se debe llevar a cabo vía la participación política, es decir, vía reformas legislativas. Lentamente se va a llevar a cabo la revolución socialista. Frente al socialismo científico, que al contrario, que lo que propone es la toma del poder político por parte de la clase obrera, ¿sí? En este marco, ¿por qué aparecen acá Bernstein y Rosa Luxemburgo? Porque en el Partido Socialdemócrata Alemán, ustedes saben que Alemania era uno de los países más desarrollados industrialmente, donde comenzaron muchos ideólogos del marxismo para tratar de llegar a ese país para difundir las ideas. Entre esos aparece esta mujer que les comenté, que era Rosa Luxemburgo, que digamos que no era, que había militado en Polonia, que había trabajado para el comunismo en Polonia y que lentamente entró a Alemania para tratar de llevar a cabo justamente la difusión de las ideas. Y en torno a este Partido Socialdemócrata Alemán entra en discusión con Bernstein respecto de cómo llevar a cabo la reforma, cómo llevar a cabo la revolución proletaria. Rosa Luxemburgo es una de las más reconocidas revolucionarias del siglo XX, de principios del siglo XX, por el carácter de sus obras, ¿sí? Y por su ideología, obviamente. Tiene un libro muy conocido que se llama Reforma o Revolución, que yo en el aula virtual les puse, en la sección bibliografía, les puse bien como complementaria. ¿Para qué? Para que yo termine esta clase y reciba 3 correos y me dicen, tengo que leer Reforma o Revolución. No, dice bien complementaria, es para aquel que tenga ganas de leer, ¿sí? No tienen que estudiar ni nada. Porque si no, después comienzan los correos, obviamente me voy a poner a responder cuando yo lo explique en clase, ¿sí? Entonces, el Reforma o Revolución es un texto en el cual justamente Rosa Luxemburgo le discute a Bernstein, en el marco de la Segunda Internacional y del Partido Socialdemócrata Alemán, obviamente, cómo llevar a cabo la revolución proletaria, ¿sí? Y ahí dice ella, ¿qué hay que hacer? ¿O reforma o revolución? Yo le subí 2 páginas del prólogo de ese libro, donde ella le discute y postula de que para llevar a cabo la revolución proletaria no hay que hacer ninguna reforma legislativa ni una reforma gradual, sino que tiene que desencadenarse por otro camino. Rosa Luxemburgo era muy amiga de otra gran revolucionaria, también alemana, que esta sí alemana, Clara Zetkin, que también fue la que propició, una feminista de principios del siglo XX,
del feminismo, también obviamente Rosa Luxemburgo feminista, pero más de una perspectiva de izquierda del comunismo, ¿sí? Un feminismo desde la clase obrera, ¿sí? Ambas, tanto Clara Zetkin como Rosa Luxemburgo, tienen escritos sobre la necesidad de disputarle a los varones el voto político, porque lo que dicen básicamente es, bueno, tenemos todo, digamos, la mujer trabaja, la mujer colabora con la acumulación capitalista, de la mujer también se extrae plusvalía y demás, pero, sin embargo, hay algo que no tienen las mujeres todavía, que es el derecho político que tienen los hombres y que es el de votar. Entonces, ambas tienen como escritos interesantes respecto de la posición de la mujer en el sistema capitalista, ¿sí? Podríamos decir que son como de las primeras feministas del siglo XX, ¿sí? Ambas también discuten, tanto Rosa Luxemburgo como Zetkin, a un movimiento político que se produce en Inglaterra, sobre todo, que no sé si alguna vez las escucharon, que se llaman las sufragistas, ¿sí? Que se llaman las sufragistas, que es son un conjunto de mujeres que se organizan para reclamar el sufragio y que como estrategia de visibilización tenían, lo que hacían iban a las carreras de caballo en Londres y varias mujeres digamos, ¿cómo se dice? Se inmolaron arrojándose frente a los caballos, siendo atropelladas por los caballos como un reclamo de que, bueno, escúchennos por favor, es decir, se iban a los sectores más pudientes, donde estaba toda la élite política compuesta obviamente por varones. Ahí. Tanto Zetkin como Rosa Luxemburgo dicen, sí, todo bien con las sufragistas, todo bien con la idea del voto, pero no termina ahí, ¿sí? La revolución es más profunda que reclamar el sufragio. Es importante, sí, pero no es todo lo que hay que hacer. Aunque, exacto, está la película Las sufragistas, la pueden ver en Netflix, que si hay y en otros sitios piratas, claro. En Netflix tiene que pagar, o sea, algo que te presten la cuenta. Pero tiene que ver con esto, tanto Zetkin como Rosa Luxemburgo cuestionan el movimiento sufragista en el sentido de lo limitado del movimiento, ¿sí? En el sentido de lo limitado bueno, no solo que, bueno, ganaste el voto y ¿qué vas a hacer? Vas a seguir siendo apéndice del capitalismo, apéndice de los varones, apéndice de, digamos, no, lo que hay que hacer es ganar el voto y a su vez llevar a cabo la revolución. Es el único reclamo, digamos. La diferencia por ahí entre un feminismo comunista con un feminismo más reformista. No sé si entienden la diferencia. No sé si Mara, ¿querés decir algo? O si no lo estoy pifiando, digamos. ¿Sí? Hay otra mujer en Estados Unidos, también anarquista, que es del anarquismo, que digamos, se adhiere al anarquismo después del 1 de mayo, que se llama Emma Goldman. Tienen un documental en el aula virtual sobre ella, pero esto es en los Estados Unidos, también es como otra gran revolucionaria, en línea con Luxemburgo, en línea con Zetkin, ¿sí? Que también es feminista, pero un feminismo más desde el comunismo, desde el anarquismo, ¿sí? Y que también proclama no solamente el sufragio, sino la toma del poder. Y hay como frases interesantes en el caso de que se usan mucho hoy, por ejemplo, en el caso de Rosa Luxemburgo se suele usar la frase, quien no se mueve no siente sus cadenas. No sé si alguna vez lo van a escuchar por ahí. Quien no se mueve no siente sus cadenas. Es como una frase muy de Rosa Luxemburgo y de Emma Goldman, algo así como el pueblo no debe esperar la libertad, algo así, debe ir a buscarla. ¿Sí? Son como las frases más reconocidas de estas referentes. De Zetkin, ella proclamó la idea de una internacional, inclusive Zetkin llegó a proclamar la idea de un Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
y a su vez logró llevar a cabo la internacional socialista, la segunda internacional socialista de mujeres, o de mujeres socialistas, la internacional socialista de las mujeres. En fin, esto para dar cuenta también de que acá había feminismo, había debate con el rol de la mujer y demás, ¿sí? ¿Qué pasó con la Segunda Internacional? En pleno conflicto con la Primera Guerra Mundial, los sectores obreros como comienzan a defender los intereses de sus países en el conflicto bélico, y esto hizo que por ahí la Internacional comience a debilitarse entre los sentimientos patrióticos y la solidaridad internacional, ¿sí? Entre soy obrero de este país o tengo solidaridad internacional, y esa cuestión de la Primera Guerra Mundial debilitó la cuestión de la internacional. ¿Cuáles son los propósitos de la Segunda Internacional? Por ahí las más conocidos, esta cuestión de se declara el 1 de mayo como conmemoración reivindicativa, el Día Internacional de la Mujer, hay un famoso himno, que es el famoso himno de la Internacional, que se suele cantar muchas veces en los mitines políticos de algunos partidos, pero con el paso del tiempo, la Segunda Internacional se fue haciendo muy reformista, ¿sí? Los alemanes, el reformismo ganó en Alemania, ganó peso, y les quiero decir, la idea de Bernstein fue ganando peso en el socialismo alemán, y la Segunda Internacional se fue haciendo cada vez más reformista y menos marxista. También es otra cuestión. Hasta acá estamos, ¿o no? Yo ya estoy cansado. Hasta acá estamos con la primera y la segunda. ¿Se entiende esto, no? ¿Estamos? Bueno, no sé. Sí, bien, genial. Está lloviendo ahora, me parece. Sí. No hay nada más lindo que un día nublado. Después de tanto sol, un poco de agua no viene mal. Entonces, bueno, hasta acá con la primera y la segunda, esto para referenciar. ¿Por qué insistimos con las internacionales? Porque son con las experiencias de organización internacional de los trabajadores, y que tienen esta característica, ¿sí? Discutir cómo llevar a cabo la toma del poder con el paso del tiempo, con la unión y la unidad de los trabajadores. Como les dije recién, la Segunda Internacional, llegando ya a cerca de la Primera Guerra, se vuelve como mucho más reformista, y eso hace que haya perdido peso. Y en ese contexto, bueno, a partir de 1905 y en adelante, en un país no industrializado, de fuerte base campesina como fue Rusia, comienza a emerger un proceso de conflictividad muy importante en Rusia a partir de la movilización de 1905, y es a que a Rosa Luxemburgo le interesaba, y que desencadena en 1917 la famosa Revolución Rusa, ¿sí? La famosa Revolución Rusa de 1917. Esto lo tienen para trabajar en el foro, que fue la Revolución Rusa, su impacto. Pero bueno, la Revolución Rusa en términos comparativos tiene el mismo alcance, e inclusive algunos dicen que fue más significativa que la Revolución Francesa por su proyección. Y en el contexto de la Revolución Rusa, cuando se instala el comunismo en Rusia como forma social y también política, dentro del buró, dentro del partido, se establece la necesidad de disputarle el poder a la Segunda Internacional, que era muy reformista, y crear una propia internacional. Y ahí aparece la tercera internacional, que es la famosa Internacional Comunista, ¿sí? Que es una internacional que surge en el marco de la Revolución Rusa, fuertemente comunista, y que su propósito es
no solamente la solidaridad internacional de la clase obrera, sino llevar el comunismo a todo el mundo, ¿sí? Llevar el comunismo a todo el planeta. Ustedes saben que el comunismo, así como el capitalismo, intentó también extenderse y propagarse, no solamente en Europa, sino también en América Latina y en África y en Asia, ¿sí? Tenés Revolución Cuba, la Revolución Cubana, tenés la Revolución China comunista, tenés en América Latina varias experiencias socialistas, Allende, en Nicaragua, sí, digamos, en Argentina no, pero sí hubo una época de fuerte auge del comunismo. El comunismo en Argentina era y es muy fuerte. Es más, una de las sedes de la Tercera Internacional tenía sede en Montevideo, acá nomás, digamos, ¿sí? Entonces también el comunismo logró expandirse y la Internacional Comunista era como el brazo del comunismo con los sindicatos, ¿sí? Y tiene que ver con esto, van a entender mejor la Internacional Comunista cuando entiendan la Revolución Rusa y el significado de la Revolución Rusa. Y ahí aparecen las cuestiones de, bueno, justamente quiénes la fundan, aparecen Lenin, aparece Trotsky, aparece Stalin, como los grandes eh, pensadores o los grandes referentes del comunismo ruso, que obviamente después, con el tiempo, fueron disputando, sobre todo a partir de la muerte de Lenin, se fueron disputando el poder y en líneas generales el que asume el control del partido a partir de la década del 30 es Stalin, y Stalin radicaliza y convierte el régimen en un régimen mucho más dictatorial y autoritario, a tal punto que Trotsky tiene que irse, se exilia en México, y ahí arranca el periodo dictatorial de Stalin hasta su muerte, ¿sí? El famoso totalitarismo comunista, junto con Hitler, tiene las mismas características de persecución, de asesinatos, de, ¿sí? No es lo mismo el régimen estalinista que el proceso de toma del poder por parte de los bolcheviques en el 17, ¿sí? El periodo de totalitarismo stalinista es un periodo oscuro de Rusia, eh, eh, fuertemente agresivo, bueno, como todo totalitarismo, ¿sí? Como el totalitarismo hitleriano, como el totalitarismo de Mussolini en Italia, bueno, con esas características, ¿sí? Pero bueno, la Tercera Internacional tiene esta característica de que se expande, fíjense, se funda en el 19, 2 años después, ¿sí? 2 años después se expande a toda América, a toda Europa y a toda América Latina. Acá dice Santiago, la burocratización extrema del Estado, exactamente, y el ejercicio totalitarista del poder, ¿sí? El famoso buró o el partido se vuelve como el... ¿Qué pasa básicamente con esto? Es que, bueno, deja de haber un esquema de gobierno y es el partido quien se burocratiza y es el partido quien domina el Estado y también se estratifica la sociedad. Aquellos más afines al partido tienen mejores condiciones de vida frente a los sectores mm, que no tienen cercanías con el partido. Hay persecuciones, hay procesos de confiscación de tierras de pequeños productores, el envío a Siberia a los opositores políticos, bueno, en fin, hay como un periodo oscuro con el estalinismo, similar a lo que ocurre con Hitler y a Mussolini en Italia, ¿sí? Entonces, cuando escuchen ustedes totalitarismo, asocien eso con el régimen estalinista en Rusia, ¿sí? Eh, el régimen estalinista en Rusia. Y obviamente hay también un proceso, así como intentaron, como el capitalismo se expandió y a partir principio del siglo XX fue Estados Unidos el estandarte, digamos, como el que llevaba la bandera del capitalismo para todo el mundo, bueno, Rusia a partir de la revolución de 1917 comenzó a ser la bandera del comunismo para todo el mundo, ¿sí? Y a partir de ahí arranca como la disputa entre capitalismo y comunismo, ¿sí?
que durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron amigos, pongamos por caso, porque Hitler era como ambicioso, pero después de la Segunda Guerra Mundial ya el enfrentamiento fue mucho más agresivo. Hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy, no sé si ustedes escuchan algo de noticias internacionales, pero van a ver que Biden lo acusa de espía a Putin. Y fíjense, un presidente de un país acusando de espía a otro presidente, eso no le está diciendo, no sé, baja el precio de tus, no sé, de los derechos de exportación o de la cuota de importación, no, le está diciendo espía básicamente. Entonces, estamos ahí nomás de un desencadenamiento militar, entonces este peso entre capitalismo y comunismo se sigue viendo ahora. Y con el tema de la vacuna pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando apareció la Sputnik, muchos creían que le estaban inoculando el manifiesto en las venas o el pensamiento comunista, entonces hasta ideológicamente no se iba a poner la vacuna porque venía de Rusia y preferían no sé, la Pfizer, la AstraZeneca, no sé qué más, la cantidad que hay ahora, e inclusive con la vacuna china, ¿sí? Pero hasta el día de hoy esto está presente, ¿sí? El debate entre, bueno, el capitalismo de uno y el capitalismo de uno y el comunismo de otro. Acá Julieta comenta, La rebelión en la granja es una sátira que cuenta esto de Stalin. Exactamente. Busquen después, acá yo copio lo que comenta Rebelión en la granja, lo que comenta Julieta, busquen qué es La rebelión en la granja y van a ver que es justamente una sátira del régimen totalitarista de Stalin, ¿sí? Pero hasta el día de hoy está presente esto, ¿sí? Está presente esto de los avances. En términos geopolíticos, ¿sí? Los Estados Unidos avanza de alguna manera llevando adelante su proclama de la occidentalización y el capitalismo liberal, y del otro lado avanza también tratando de extender el comunismo. Eso ya arrancó con la Revolución Rusa, ¿sí? De ahí aparte este proceso, ¿sí? Porque la Revolución Rusa no es nada más y nada menos que la primera experiencia de conquista perdurable en el tiempo del poder de los sectores de la clase obrera. Por más que después se haya virado a otro régimen, es como la experiencia más significativa. El libro de George Orwell, del Gran Hermano, exactamente. Sí hay mucho de esto, mucho de esto. Argentina recibe muchos rusos, mucha inmigración rusa en América Latina, que también muchos de los que vinieron cuando se provoca la reforma, la revolución rusa, sobre todo en Santa Fe, muchos también se organizaron y actuaban como agentes de propaganda de la Internacional Comunista, acá en Argentina, ¿sí? Que tuvo, no fue la colectividad más grande la que llegó, pero sí era importante, junto con los alemanes eran más socialistas, ¿sí? Pero los rusos que había acá también tuvieron como esa bajada del comunismo, ¿sí? La única diferencia que por ahí no lograron los rusos fue, y que también le está costando a los chinos, en esta expansión de su idea política, es el idioma, digamos. En los Estados Unidos eso lo resolvió porque obviamente habla un idioma más cosmopolita y esto ya prácticamente se instaló como que al punto tal que tenés que ponerlo en tu currículum por más que no te lo pidan, digamos. Entonces el inglés obviamente que hace más entendible cuál es el problema de los rusos y los chinos, del idioma, hoy básicamente, ¿sí? Eh, que, que está, que por ahí podría ser el problema de la expansión de ellos, ¿sí? Pero bueno, con esto de la vacuna queda más que demostrado cómo todavía está en la sensibilidad de la piel para muchas personas esta idea de lo que representa un país frente a lo que representa otro, ¿sí? En fin, bueno, eso es la tercera internacional. Y después está la cuarta, que bueno, después les comento, pero en realidad es una experiencia de Trotsky que le inicia en el exilio con la idea de disputarle el poder a Stalin
de la Tercera Internacional, pero la cuarta dura muy poco y no logra sobrevivir hasta que lo asesinan a Trotsky en México, ¿sí? Y Trotsky es asesinado, dicen, digamos, por un asesino a sueldo enviado por Stalin en México, es donde él estaba exiliado. Y ahí la Cuarta Internacional pierde peso porque se le va el ideólogo principal que era Trotsky, León Trotsky, ¿sí? Y bueno, en fin, esas son las tres experiencias más significativas. La primera con Marx es la primera por su carácter de ser la pionera, la segunda de carácter más socialista, que después se vuelve mucho más reformista, y la tercera que es la que arranca con el comunismo y con la experiencia de la Revolución Rusa en Rusia, obviamente, ¿sí? Inicialmente sí, inicialmente Rusia y después va a pasar a llamarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con Stalin. Y ahí aparecen los soviets, no todos lo que son los soviets y demás, eso lo van a trabajar con el caso de la Revolución Rusa. Hasta acá. No sé, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer de este tema? Si no, pasamos derecho al práctico. Lucas, ¿Sí? no le digo. No, de comentarte que en un texto de Julio Godio que yo había leído hace un tiempo, trabaja un poco la Segunda Internacional y entre eso resalta el peso significativo que tenía Argentina, digamos, por entonces, lo cual lo vamos a ver en la parte nacional y en la dimensión nacional, pero digamos como Argentina ya formaba parte, digamos, de estos plenarios o congresos, particularmente de la Segunda Internacional, después de la tercera, no con mucha más fuerza, pero ya en la segunda es interesante cómo hay una decena de países que se reúnen en uno de los congresos, en el séptimo puntualmente, y se plantean una serie de discusiones a modo de cada país llevaba una ponencia, una problemática, digamos, puntual. Argentina, entre países muy importantes como Japón, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Rusia, obviamente, logra imponer, digamos, en agenda y aprobar el tratado de la migración y la inmigración obrera, entre 4 temas que fueron aprobados en ese evento. O sea, simplemente para hacer un paralelismo respecto a la relevancia significativa que tenía ya Argentina en cuanto a socialistas por 1905, 1910, como para también, digamos, no quedar en esa abstracción que por ahí supone pensar en Europa, en estas internacionales. Simplemente eso a modo comentario para ver, como digo, un paralelismo de lo que va a pasar acá y lo vamos a ver más adelante. Sí, totalmente, totalmente, Diego. Gracias por los comentarios. Esto que dice Diego, fíjense en la participación de los congresos de la Segunda Internacional. Estamos hablando de contextos de principios del siglo XX, cuando la Argentina estaba formando sus primeros sindicatos, cuando en Argentina se estaban organizando los primeros trabajadores en federaciones y demás, ¿sí? Y que tienen, esto que dice Diego, tienen participación en las discusiones que se estaban dando en el plano de la segunda internacional. Cuando veamos la parte de Argentina, vamos a ver ahí justo cómo también esto coincide con el centenario de la República en 1910, y cómo en ese esquema también, en ese mismo esquema del festejo de los centenarios, había comité de obreros que participaban de los congresos de la Segunda Internacional. Sí, totalmente, sí. Simplemente para tener una referencia, Argentina representaba 8 votos contra, por ejemplo, Estados Unidos, que tenía 12 dentro del Congreso, digamos. O sea, para tener una referencia del peso relativo ya del socialismo argentino, referencia en América Latina en ese momento. Sí, totalmente, totalmente. Así es. No sé, ¿quieren comentar el tema de los prácticos, del práctico del foro? Dale, dale. No sé si
¿Nos quedaba ahí alguna consulta más por responder? No, me parece que no. Ah, ok, bueno. Bueno, buenos días a todos y a todas ahí, del otro lado de la pantalla. Bueno, para trabajar justamente, para dar como un cierre y trabajar sobre este evento que señalaba el profesor, en esta última, eh, en esta última presentación, que fue justamente la Tercera Internacional, o también denominada la Internacional Comunista, o la Internacional Roja, también podrán encontrar en en alguna bibliografía. Estuvimos trabajando y pensando con Diego que sería oportuno darle entidad al acontecimiento de la Revolución Rusa en la primeras décadas del siglo XX, particularmente hacia 1917, hacia octubre de 1917, y que podamos trabajar, darle entidad en el sentido de reconocer cuáles fueron sus aspectos principales, eh, de qué manera se gestó esta internacional comunista o tercera internacional y qué impacto tuvo a nivel mundial, qué impacto tuvo a nivel en el aspecto social, económico, político, justamente con esto que señalaba recién el profesor Lucas, que es la consolidación del comunismo en esa zona en esa parte de Europa, pero la consolidación como un esquema de organización política, social y económica. Entonces, con Diego estuvimos trabajando en proponerles participar en un nuevo foro, el foro que dará, que es la actividad de la unidad 2, ¿sí? Recuerden que aquellos que estén en carrera de promoción deberán tener al menos una participación en el foro, ¿sí? Tendrán una participación obligatoria. Y el foro justamente está orientado a integrar esto, como decía, como presentaba el profesor hoy al inicio de la clase, integrar las lecturas que venimos haciendo desde hace una semana atrás, con el desarrollo de la unidad 1 y con el desarrollo de la unidad 2. A eso le vamos a sumar una búsqueda web, ¿sí? Entonces, la actividad básicamente va a estas características. Lectura del material bibliográfico que vamos a dejar ahora en la unidad 2 ya está habilitada. Anne Krieger, ¿sí? Que es un material de lectura bibliográfico que desarrolla las internacionales obreras, ¿sí? Y complementando esa lectura de Anne Krieger, ¿sí? Con búsqueda web, vamos a trabajar sobre las siguientes consignas. Uno, integrando las lecturas de Baldola Comba, de Thompson, de Krieger, y de lo que ustedes puedan buscar en la web, reconocer qué modo de producción predominaba en Rusia hacia principios del siglo XX y qué relaciones de producción se articulaban en base a ese modo de producción, ¿sí? Las características del modo de producción y las relaciones sociales que se articulaban. Lo van a encontrar, si buscan digamos, en la búsqueda web, van a encontrar, si ustedes recorren Baldola Comba y Thompson, van a poder justamente hacer esa articulación. Eso como primer punto. Como segundo punto, ¿sí? Meternos de lleno en cuál fue el papel o qué papel desempeñó el movimiento obrero en el proceso revolucionario y cuáles fueron las principales consignas obreras que sostuvieron el movimiento revolucionario de la Revolución Rusa, ¿sí? Entonces, con esos dos interrogantes que vamos a utilizar como disparadores,
esperamos sus reflexiones, esperamos sus producciones. Recuerden que las extensiones de las respuestas no deben superar las 250 palabras para poder hacer una lectura más dinámica y poder hacer más dinámico el foro. Y bueno, ya está habilitado el foro, pueden empezar a trabajar a partir de hoy, pueden empezar a intervenir. Y tal como lo hicimos en el foro, en el primer foro, en el foro de la unidad 1, nosotros iremos integrando las respuestas, las distintas respuestas y haciendo devoluciones síntesis, digamos, intentando hacer repreguntas, intentando dinamizar el foro. El foro va a estar disponible hasta el viernes, hasta el viernes 30. ¿Sí? Tenemos ahí una semana para trabajar sobre el foro. El sábado que viene, perdón, el sábado después dentro de una semana, el sábado 1 de mayo, ¿sí? Lo dejamos abierto hasta el 30 y luego trabajaremos sobre una actividad así como lo señaló el profesor, alguna actividad alusiva al 1 de mayo, ¿sí? En principio, entonces, recordar que ya tienen habilitado el foro y el foro se inicia hoy y estará disponible hasta el 30 de abril, es decir, el viernes que viene, ¿sí? Una semanita. No sé si hay algo más ahí que me olvide, Diego. No, simplemente eso. El foro va a estar abierto hasta 30, hasta día 30 a las 23 horas. La idea es que igual participen antes, así podemos ver y retroalimentar en todo caso. Y bueno, sostener la cuestión de la extensión, que si bien se respetó bastante, hubo algunas intervenciones por ahí un poco largas, y eso es importante también porque hace la dinámica de la participación. La extensión, como ya saben, es de 250 palabras, que se pueden medir, por ejemplo, en Word, por ejemplo. Trabajan ahí y van a ver en margen izquierdo el número de palabras que vienen desarrollando. Ahí Romina pregunta qué lectura dimos. Bueno, en la bibliografía de la unidad 2 van a encontrar el material bibliográfico de Annie Krieger. Deben leer de la página 64 a la página 80, que hace referencia a la Tercera Internacional. Ahí hay como el autor escribe como hace un detalle historiográfico de los aspectos que sirvieron de base a la revolución rusa y la situación del movimiento obrero en ese periodo histórico, y complementar lo que está dispuesto en el material bibliográfico con búsqueda en la web, ¿sí? Hacer un video y sumar complementariamente información que les permita justamente reconocer o poder responder, digamos, de manera más ampliada a las dos consignas. En la primera de las consignas lo que hacemos es intentar integrar las lecturas de Baldola Comba y Thompson junto con estas lecturas de la unidad 2 y la búsqueda web, ¿sí? Fíjense que recuerdan que el profesor al final de la primera clase teórica había dejado esas preguntas que retomamos nosotros cuando vimos Baldola Comba sobre qué era un modo de producción, qué eran relaciones sociales de producción, ¿sí? Planteadas en Thompson y planteadas en Baldola Comba, ¿sí? Entonces, en función de eso,
La primera consigna está orientada a que ustedes reconozcan, bueno, qué modo de producción predominaba en Rusia y qué relaciones de producción se articulaban en base a ese modo, en el sentido de, bueno, cuál era qué movía, ¿sí? En una palabra, bueno, qué movía la economía rusa, qué características, ¿sí? Tenía el movimiento obrero en ese momento también. La segunda consigna está más orientada a saber cuál fue el papel que desempeñó el movimiento obrero y las consignas que se sostuvieron durante el proceso revolucionario, ¿sí? Un poco el profesor comentó, ahora cuando, eso lo comentó el profesor recién en la presentación de la Internacional Comunista, ¿sí? Cuando ustedes trabajen sobre cuál fue el papel que desempeñó el movimiento obrero, también van a tener allí, van a poder identificar los referentes, que un poco también lo señaló el profesor, los referentes del proceso revolucionario, las organizaciones de base que permitieron que el proceso se desarrolle, como en el caso de los soviets, que también mencionó el profesor, que digamos, bueno, eso tiene que ir saliendo en las respuestas y en una respuesta integrada de, como decía Diego, no más de 250 palabras. Aprovecho también, profe, para comentarle que recordar en todo caso el cuestionario de evaluación o autoevaluación de la unidad 1, Ah, bien, que bien. está Exacto, el exacto. domingo 25 de abril, por la noche, todo el domingo, digamos, tienen para resolverlo. Como el profe señaló en el correo interno, en el mensaje, digo, interno, es un cuestionario que no es parcial, digamos, no representa, no tiene una nota evaluativa en esos términos. Tal Es cual. más bien un trabajo de autoevaluación para saber cómo vienen con las lecturas. Son 10 preguntas que pueden resolver en 2 intentos. Y para aquellos que vayan a promocionar, sí es una actividad obligatoria. Está bueno porque también permite saber a ustedes cómo van y por supuesto a los profes también para ver si se van comprendiendo las clases y los textos. Repito, está Sí, sí, el sí. domingo 25 de abril por la noche, habilitado, hasta las 23:59. Eso nada más. Buenísimo, buenísimo, Diego, sí. A mí se me estaba pasando lo del cuestionario de autoevaluación, pero ténganlo en cuenta y háganlo antes del lunes. Domingo 25. A ver, perdón. Sí, sí, está perfecto. Bueno, no sé si hay algo más. No sé si el profesor profesor Lucas por ahí quiere ampliar o complementar. No, sí. Si tienen alguna consulta, habiliten el micrófono o los que no pueden, en el chat, y si no está el correo el aula virtual de la cátedra y ahí ya vamos atendiendo. Así que si tienen alguna consulta, si no, podemos cerrar acá la clase porque con esto ya cerramos la unidad 2, ¿sí? Y a partir del jueves de la semana que viene arrancamos unidad 3. Sí, el profe. Sí, Luciana me pregunta si el desarrollo de la cuarta internacional lo hacemos con las lecturas o lo vamos a ver en la clase que viene. No, la cuarta internacional solamente eso, Luciana, hasta la tercera es insuficiente. No quiere decir que no haya existido un intento de cuarta, pero no tuvo el mismo poder de proyección que tuvo la tercera internacional. La cuarta internacional les puedo comentar brevemente la clase que viene, si ustedes quieren, pero no es nada de significancia como fueron la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? Así que no se preocupen por eso, hasta la tercera es suficiente. Igual, igual exactamente, ahora lean lo de Kriegel para poder responder el tema de la Revolución Rusa. Sí, no sé qué problema hay, pero veo que todos pueden escribir solamente por privado, pero no sé cómo hago eso para revertir eso.
Así que bueno, ya estamos. La bibliografía de las 3 internacionales en Kriegel. Está en el aula. Ahí. Historiadora inglesa. Usábamos otro Rubens Íscaro, usábamos hasta el año pasado. Si alguien lo descargó antes, estaba en el aula virtual, pero lo sacamos. También pueden estudiar hasta ahí hasta la tercera internacional, solo que Íscaro era dirigente sindicalista y comunista, entonces le daba con todo a la segunda internacional y era de todo menos linda, digamos. Entonces tenía como una mirada muy a favor de la tercera internacional. Pero bueno, también Íscaro es como clave ahí, ¿sí? Entonces tenemos la primera, segunda, tercera. Ya a partir de la clase que viene avanzamos con sindicalismo internacional, actual, post Segunda Guerra Mundial, eh, sindicalismo en América Latina y con eso cerramos la unidad 3. A ver, sí, no, internacionalismo sindical, sí, y con el sindicalismo en América Latina y con eso sí, con eso cerramos ya unidad 3 también. Así que estamos pronto a cerrar los primeros. Vamos bastante bien con el cronograma, respetándolo, ¿no? Porque nos gusta respetar la norma. Bueno, si no tienen consultas, nos encontramos a su correo. ¿Necesitas una consulta? Sí, les paso mi correo. Eh, Ahí fue. Ese es mi correo institucional. Eh, Está bien. Algo más iba a decir que no recuerdo qué. Ah, no, los leemos en el foro y esperamos sus participaciones. Ahí está en el aula aclarado eso, en el foro está Romina, en el foro del, del aula virtual están las páginas que deben leer de Krieger. ¿Sí? Bien. Está entonces, si no tienen otra consulta, cerramos acá la clase y nos encontramos el jueves de la semana que viene a las 8. Gracias. Nos vemos.